Buenos días. Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy tenemos para la presentación a nuestros amigos de Ban Bajío que nos estarán acompañando, nos estarán platicando acerca de varios temas y varios puntos interesantes que seguramente van a ser de mucha utilidad para quienes están conectando con nosotros. Me presento, Andrea Casanova, gerente de la Asociación de Empresarios. Nos acompaña nuestra presidenta, la licenciada Rubí Sánchez, a quien le voy a dar la palabra para que nos dé la bienvenida a esta sesión. Gracias, Rubí. Gracias, Andrea. Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros consejeros. Oscar, me da gusto verte. José Luis Hernández también. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Y pues bueno, hoy tenemos que nos van a acompañar Ban Bajío. Tuvimos una sesión con ellos hace algunas semanas para poder ver estos temas importantes que ahora con este tema de la pandemia estamos revisando. Gracias a Daniela y a todo su equipo, a Alberto que están con nosotros, a Cristian también que nos acompañan. Ahorita, como ustedes saben, tuvimos una sesión con Afin y Fondeso y parte de los temas que veíamos justo era el tema de las opciones que estaban dando a las empresas. Como tal, a la hora, este acercamiento lo tuvimos gracias a JJ, que nos acercó y, bueno, se pudo dar esta sesión. En su momento nos habían comentado que parte de los convenios y programas que ellos tenían era a través de estas dos instituciones. La realidad es que los bancos son los que están proporcionando el tema de los financiamientos. Ahorita verán todo el detalle. Entonces, la sucursal que les vamos a presentar está muy cerca de la asociación para que puedan tener información de manera directa. Y pues bueno, que conozcan todos los planes y las opciones que tienen. La verdad que son excelentes opciones y con muy buenos beneficios. Pues bueno, vamos a dar la bienvenida al equipo de Ban Bajío. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y seguimos. Iniciamos la sesión. Gracias, Dani, a todo tu equipo. Muchísimas gracias, buenos días. Estamos aquí, yo soy la gerente de la sucursal Ermita, está el licenciado Cristian Cabrera, es el ejecutivo PYME, y está nuestra coordinadora PYME, la licenciada Karina Cerda. Queremos agradecerle mucho, licenciada Sánchez, la oportunidad que nos está brindando. Vamos a presentarles primero el entorno económico que nos solicitó. Tenemos al experto en este tema, es el licenciado Alberto Campa. Él es nuestro ejecutivo patrimonial y nos va a dar una plática sobre el entorno económico, lo que estamos viviendo y cómo ha afectado el tema de la pandemia a las pymes. Es una introducción muy rápida y después vamos a contar con la presencia del licenciado Gerardo Fadel. Él es el subdirector en Banco del Bajío de lo que es la banca PYME, él está en León. Y bueno, él nos va a platicar todo sobre los programas que tenemos, el financiamiento que tenemos para las pymes y todas las oportunidades que tenemos para todos ustedes. Le doy la palabra, por favor, al licenciado Alberto Campa. Muchas gracias, Dani. Buenos días para todas, buenos días a todos. Voy a hacer una presentación, efectivamente, como comenta Daniela, es una presentación muy breve, con la perspectiva económica basada en la información que nos proporcionan nuestros analistas. Si me lo permiten, estoy compartiendo la pantalla. Por favor, avísenme si la tienen visible. Excelente. Retos y oportunidades en tiempos de COVID-19, porque esta situación que estamos enfrentando de una pandemia no solamente ofrece retos, también ofrecerá oportunidades, un poco como lo que decía Darwin, acerca de que el que sobrevive no es el más grande, ni el más alto, ni el más fuerte, sino el que se adapta mejor a las circunstancias. Respecto de estos números que todos los noticieros nos llenan de cifras, lo único que voy a mencionar es que la recuperación de la movilidad en México es uno de los principales indicadores de que la actividad económica se está recuperando en México de una manera sostenida. Sostenida quiere decir es consistente en su crecimiento y no que necesariamente sea exorbitante o muy fuerte. Dicho esto respecto de la pandemia, pasaría yo a datos económicos, perspectivas. Me comentaba Daniela que era importante para ustedes tener una perspectiva
global acerca del Producto Interno Bruto, su histórico, su situación actual y su perspectiva. Lo que estamos viendo en esta gráfica es información emitida por el Banco Mundial, es el desempeño del crecimiento global, el PIB mundial, y cómo se ha venido desempeñando desde el 2010. Vemos la caída muy fuerte que tiene en el 2000 del Producto Interno Bruto global. Como vemos, espera para este año una caída del 5.2% a nivel global. Es una caída que no se había presentado en las últimas décadas. En la franja roja, lo que vemos es la caída de las economías avanzadas. Evidentemente, las economías avanzadas tienen los mayores crecimientos regularmente porque tienen una producción mayor a nivel mundial, por lo tanto, su caída es más fuerte. Sus caídas se esperan este año de alrededor de un 7%. En la franja amarilla, lo que vemos son los mercados emergentes o las economías desarrolladas. La caída que se espera para este año a nivel global para las economías emergentes es de 2.5%. Y después viene la recuperación. Para el 2021 se está esperando que se tenga una recuperación que supere incluso los niveles que se tenía para el 2019. Repito, estas son cifras del Banco Mundial, Producto Interno Bruto Global. ¿Cómo estamos en el comparativo con otros países? Pues vemos que efectivamente en el 2020 se espera para México una caída del 9.5%, de las caídas más fuertes a nivel mundial. Para el 2021 se espera que después de una caída tan fuerte como el 9.5%, México tenga un crecimiento del 3.2%, recordando que venimos de un crecimiento el año pasado del 0%. De tal manera que el 3.2% después de una caída de 9.5% no es tan significativa y sin embargo sí es importante. Para el 2022 se repite un crecimiento muy similar para México del 2.2%, pero podemos observar que en comparación con otras economías, el crecimiento de México pues es marginal, es pequeñito, ¿no? Esas son un poco las perspectivas del Banco Mundial respecto del Producto Interno Bruto global y por países. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos centrales alrededor del mundo para paliar esta situación? Las herramientas que tienen los bancos centrales, además de sus reservas internacionales, son las tasas de referencia. Como podemos observar en este reporte, México es de los países que tiene las tasas de referencia más altas, está en 4.5%, solamente cerca el Banco Central de la Federación Rusa con el 4.25%. De ahí en adelante vemos que los otros países están en 0 o muy cerca de 0. Estados Unidos está en un rango de entre 0 y 0.25%, menos las retenciones por los impuestos, están en ceros. Y observamos que hay otros países como el Banco Nacional Suizo y el Banco Central de Japón que tienen tasas negativas. Este es un comparativo de las tasas de rendimiento a nivel global que establecen los bancos para apoyar, en primer lugar, por un lado, desincentivar que los capitales se queden invertidos y estén inactivos, que no estén productivos. La idea es incentivar el crédito con estos niveles de tasa y la expectativa que se tiene de tasas a la baja. El crédito se vuelve atractivo, esa parte nos la va a contar el licenciado Fadel, pero se debe a esto, es un entorno económico mundial de tasas a la baja con la intención de incentivar la producción, de incentivar la inversión en proyectos productivos y no más bien tenerlo invertido en el banco, ¿ok? Muy bien. Esta situación para México no es nueva. Lo que estamos viendo en la gráfica es el histórico de la tasa objetivo del Banco de México o tasa de referencia. Le llaman tasa de referencia precisamente porque sirve como referente para establecer las tasas de rendimiento de las inversiones, pero también de los créditos. Y lo que vemos en el histórico desde el 2008 es que esta temporada de tasas a la baja no es nueva. De hecho, en periodos anteriores, entre junio de 2014 y diciembre de 2015, tuvimos tasas en alrededor del 3%. En este momento tenemos una tasa del 4.5%, sin embargo, se tiene junta para decisión de política monetaria de Banco de México el próximo 24 de septiembre, que es la penúltima semana de este mes. ¿Y cuál es la expectativa? De acuerdo a la encuesta de Banco de México que hace entre participantes del mercado,
la expectativa de los encuestados es que se termine el 2020 con niveles alrededor del 4,25, 4%, y que eventualmente comience a recuperarse caminados ya a 2022. En esta tablita lo que vemos son las expectativas de las entidades encuestadas por Banco de México a finales de agosto acerca de los diferentes indicadores. Lo que vemos en primer lugar es la expectativa de la inflación general, la media en el extremo derecho de la tabla. Lo que vemos es que la expectativa para finales de 2020 del consenso de mercado, en la encuesta de julio estaba en 3,61, cambió para agosto, se elevó un poco a 3,82. Quiere decir que las expectativas para inflación están un poco a la alza, lo que se confirma con la publicación de la inflación que se acaba de hacer hace algunos minutos, que salió un poco por encima, en 4,05%, un poco por encima de los estimados, que era de 4,04%. Con todo eso, la expectativa del mercado es terminar el 2020 en niveles de 3,82%, y para el 2021, finales de 2021, se contemplan, el consenso contempla niveles del 3,56% para la inflación general. Para la subyacente, 2020, 3,92%, y para el 2021, 3,51%. Se confirma también esta encuesta la expectativa de crecimiento del PIB para finales del 2020, con una caída del 9,9% para finales de este año, y una recuperación para el 2021 de entre el 2,95 y 3 y fracción 3 bajos. La expectativa para el tipo de cambio, según esta encuesta, para finales de 2020 es de 22,60, y para finales de 2021, 22,50. Se confirma también con la experiencia de las últimas semanas con el desempeño un tanto lateral del tipo de cambio, que se ha mantenido en niveles, hoy amaneció en 21,70, se está manteniendo en esos niveles. Y finalmente, la tasa de fondeo interbancario, la tasa objetivo, que, como comentábamos, se contempla en niveles de 4,25, 4, aunque todos sabemos que ha llegado a estar en su histórico en niveles un poco más bajos, de alrededor del 3%. Repito, esta parte es atractiva para el crédito. La parte de inflación se vuelve atractiva, la inversión en UDIs. En este momento convendría analizar la posibilidad de invertir, sobre todo en periodos medianos, en instrumentos UDIzados, como pueden ser los fondos de inversión, que conformen sus carteras con instrumentos denominados en UDIs. Otra vez, al principio dijimos, esta situación ofrece retos y oportunidades. Esta cuestión inflacionaria ofrece oportunidades para inversión en UDIs, lo podemos platicar un poquito más adelante. Y un poquito ya encaminándonos al final de esta participación, los eventos de mercado que se tienen programados y que tendrán al mercado pendiente, porque tradicionalmente le inyectan volatilidad a los mercados financieros, la decisión de política monetaria de Banco de México para el 24 de septiembre, en donde el consenso del mercado contempla que el Banco de México estará disminuyendo su tasa de rendimiento en alrededor de 25 puntos básicos, es decir, llevando la tasa de 4,50 actuales a 4,25. Un poquito más adelante, para principios de noviembre, pero cuyos efectos comenzarán a sentirse a principios de octubre, con el comienzo de los debates presidenciales en las elecciones en Estados Unidos. Ese es un evento de mercado que también tradicionalmente le inyecta volatilidad a los mercados. Hay que estar al pendiente de esto. Como decíamos, ofrece retos, pero también oportunidades. Y un poquito ya para terminar, las recomendaciones para este entorno de volatilidad con estas expectativas para los principales indicadores económicos: mantener cerca al asesor financiero, estar muy al pendiente de las oportunidades que se puedan ofrecer, conservar adecuados niveles de liquidez que permitan hacer frente a oportunidades de negocio o a eventualidades. Y finalmente, observar una gestión activa de los portafolios. Esto de la gestión activa de los portafolios no es otra cosa sino estar al pendiente de las oportunidades para, en un momento determinado, recomponer los portafolios. Para ese respecto, Banco del Bajío tiene diferentes opciones de inversión. Un poco más adelante, con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes para atender cualquier inquietud. De hecho, voy a permanecer en la sesión hasta el final. Si al final hay oportunidad, con mucho gusto podré atender alguna particularidad. Brevemente les comento, esta es la oferta
que tenemos en Banco del Bajío para el manejo de las tesorerías, pero también de las inversiones patrimoniales que en lo personal tengan necesidad de administrar. Manejamos desde inversiones de tasa fija hasta instrumentos de tasa variable en el corto, mediano y largo plazo, como comentábamos, instrumentos incluso denominados en UDIs, fondos de inversión mixtos y fondos de inversión especializados en renta variable internacional. Para la administración de las tesorerías, las inversiones a tasa fija y los fondos de inversión en deuda gubernamental, los instrumentos de alta volatilidad. Por mi parte, eso sería todo. Están mis datos de contacto y, como les comentaba, voy a estar aquí al pendiente de las dudas que puedan surgir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciado Alberto. Ahora le damos la palabra al licenciado en Administración, Gerardo Fadel. Él es el subdirector de la banca PYME. Él se encuentra en León, Guanajuato, y nos va a dar todo lo que es el financiamiento para las empresas, lo que son los programas que manejamos y las opciones que tenemos para ustedes. Por favor, licenciado Gerardo. Quiero expresarles mi agradecimiento y mi complacencia de estar aquí. Me invitaron a esta plática y que con mucho gusto enseguida voy a iniciar. Espero que en alguna forma o medida pudiera resultar de utilidad. Bueno, sin más preámbulo, yo querría decirles que voy a platicarles un poquito de ciertas generalidades de lo que es el financiamiento bancario. Voy a ir abordando algunos pequeños tópicos que puedan ser de su interés. No se puede profundizar gran cosa en ninguno, es una semblanza, pero es para que ustedes tengan una idea desde la óptica de los bancos, cómo vemos el tema del financiamiento. Y terminaría hablando un poco de los programas de financiamiento que hemos desarrollado de manera conjunta con Nacional Financiera y con Banco Nacional de Comercio Exterior. Muchas gracias. ¿Estos medios toca ayudar? Lo manejan desde allá. Ah, perdón, hay una presentación que les voy a hacer enseguida. Si me hicieran favor de ponerla en pantalla. Lo van a hacer los compañeros del banco. Disculpa, Gerardo, ¿quién en este caso pondría esta presentación? ¿Quién será tu compañero? Miren, ahora sí que yo se las podría ir, perdón, tenemos una presentación que en caso, miren, no se preocupen, se las voy a ir platicando, no es exactamente lo mismo, y les ofrecería una disculpa si no la pasamos enseguida. Yo lo que les ofrezco es, les platico, les voy abordando los temas y les ofrecería, bueno, primeramente una disculpa y enseguida que el material que no se va a ver aquí en pantalla, pues lo tengan ustedes, porque básicamente es un material didáctico, no es nada, digamos, exactamente confidencial de Banco del Bajío. Miren, si no tuvieran inconveniente, empezaría por decirles, el tema se llama financiamiento bancario. Miren, primeramente, dirigiéndome a empresarios en diferentes instancias, emprendedores, empresarios ya establecidos, comentarles que el financiamiento generalmente va cambiando dependiendo de la etapa en la que se encuentre una empresa dentro de lo que es su ciclo de vida. Cuando una empresa se encuentra digamos, en el arranque, es una empresa que nace de una muy buena idea, y muchas veces esa idea puede venir de una incubadora,
que una empresa incubadora, brevemente les comento, generalmente son empresas que están constituidas con capital mixto de universidades públicas o privadas, con recursos de los gobiernos de los estados, recursos del gobierno federal, y se constituyen empresas que se dedican a asesorar a empresarios que quieren echar a andar un negocio y les ayudan para diseñar y poner en marcha un modelo administrativo de corte muy profesional, y les ayudan en todas las etapas administrativa, todo lo que es la planeación, la organización, el control. Y cuando la empresa está más o menos encaminándose, entonces la sueltan, y por eso es que es un nombre de incubadoras. Entonces siempre tienen el propósito de favorecer la permanencia de emprendedores. Entonces, cuando una empresa está en su etapa de arranque, en su etapa previa a la operación, sus alternativas de financiamiento en realidad pues son limitadas. Tiene que ser capital propio, préstamos personales, es decir, préstamos que puede obtener a ti personal el dueño, préstamos de amigos, de familiares, y hay programas de crédito emprendedores, pero pues lamentablemente son programas un poco limitados en cuanto a recursos. Ahí pues la empresa, digamos, tiene que ir abriéndose camino con su propio capital o con préstamos de gente que le tiene, pues digamos, la confianza de hacerlo a título personal. Ahorita les voy platicando un poco más. Cuando la empresa ya está en una etapa un poco ya en operación, pero todavía una etapa temprana, está en su proceso incipiente de insertarse en el mercado, la empresa ya tiene ingresos, pero no necesariamente utilidades. Generalmente en una primera etapa una empresa tiene más gastos que ingresos. Y su forma de financiamiento, sus medios de financiamiento sigue siendo su propio capital. Si hablamos de una sociedad, pues acciones. Si hablamos de una persona física con actividad empresarial, pues su propio capital, su propio ahorro, préstamos personales, préstamos de amigos, la misma familiares, etcétera. Aquí ya se incorporan dos variantes. Una de ellas viene a ser el crédito del proveedor que le surte las materias primas, si es una industria, o el producto terminado, si es un comercio. Aunque el crédito del proveedor, pues realmente también en una primera etapa es difícil lograrlo porque la empresa se está abriendo camino. Una cosa que nosotros recomendamos ampliamente a las empresas que están en una etapa temprana es que busquen insertarse a cadenas de valor o cadenas productivas donde la empresa, el negocio lo que hace es ser proveedor de grandes corporaciones, de grandes empresas que se llaman empresas tractoras o empresas de primer orden, empresas muy conocidas que tienen líneas de crédito de las instituciones bancarias, y con cargo a esa línea, un proveedor puede llegar y, acreditando únicamente su personalidad jurídica y sin hacer ningún trámite de crédito, ni buró de crédito, ni estados financieros, ni estados de cuenta, nosotros, las instituciones, lo que hacemos es adquirir la cuenta por cobrar a su favor y a cargo de su cliente, de la empresa grande. Les contamos los a una tasa bastante atractiva, y lo que estamos logrando es, creo que ya está, ¿verdad? Ya está la presentación aquí en la pantalla, que la puedan estar viendo. No te preocupes, Gerardo, yo ya lo estoy compartiendo y te lo voy aquí cambiando cada vez que me indiques. Qué amable, muchísimas gracias. Bueno, en este caso, la voy a agrandar tantito. Sí. En este caso, esa es una extraordinaria fuente de financiamiento, porque la pyme, bueno, el negocio
lo que está, aquí le digo permitir, ¿verdad? ¿No? El negocio lo que está haciendo es lograr acceso a un financiamiento sin ningún trámite y sin ninguna calificación de crédito. Ya cuando la empresa ya no está en una etapa temprana, y por temprana hablemos más o menos de 2 años, ya la empresa se empieza a establecer en su mercado y empieza a entrar en una inercia de un gradual crecimiento, la empresa no solamente tiene ingresos, sino probablemente ya empieza a tener utilidades. Y ahí, el elemento todavía sería su capital, aunque ya empieza probablemente a dejar de ser capital que proviene de aportaciones externas de su dinero, sino ya más capital que corresponde a la reinversión, a la utilidad que está obteniendo. Y aquí ya entramos las instituciones financieras en esta etapa. Ya es una empresa acreditable por instituciones financieras, me refiero préstamos bancarios, sociedades financieras de objeto múltiple, uniones de crédito, etc. Yo le hago una reflexión. Nosotros siempre hemos pensado y siempre hemos recomendado al empresario que la mejor forma de financiarse es mediante un financiamiento con un banco. Pero ustedes dirán, ¿y por qué los bancos no participan en las etapas de arranque y en la etapa temprana, etapa inicial? Y no lo hacemos, generalmente no lo hacemos, siempre hay excepciones que se tendrán que evaluar caso por caso. No lo hacemos porque los bancos lo que hacemos es prestar dinero que no es propiedad de los bancos. Los bancos prestamos dinero que captamos de la gente como nosotros, desde un pequeño ahorrador hasta una tesorería corporativa muy grande o tesorerías de gobiernos. Entonces, ese dinero se convierte para un banco en un pasivo, lo que se conoce como el pasivo invertible de un banco. Entonces, nosotros no podemos o no debemos tomar el riesgo inicial, el riesgo del arranque de un negocio, porque entre una buena idea y una realidad probada pueden pasar muchas cosas. Nosotros financiamos empresas que de alguna manera ya se han ido estableciendo en su mercado, y ahí es donde nosotros entramos, y nuestras condiciones de crédito, en cuanto a condiciones integralmente hablando, no solamente tasa de interés, sino flexibilidad en una diversidad de esquemas. No hay una institución financiera que compita a la banca en esos términos. Generalmente, cuando se obtienen créditos de otros intermediarios no bancarios, como no captan dinero del público, más bien reciben préstamos de los bancos, entonces es un dinero más caro porque ya viene con una segunda intermediación. Y de ahí nuestro nombre, somos intermediarios de dinero que no es nuestro, y esto nos obliga a prestarlo con mucha cautela. Ya en una etapa, digamos, no solo de crecimiento, sino de maduración, donde la empresa ha llegado a su potencial de ingresos y de utilidades, y esté buscando nuevos caminos, procesos de ampliación, etcétera, pues no solamente tiene el canal de la reinversión de sus utilidades, préstamos bancarios, todos los que ya comenté, sino ya se abren quizás hasta algunas otras alternativas un poco más sofisticadas en cuanto a mercados financieros, instrumentos bursátiles, etcétera. Una última reflexión con esta diapositiva. Es muy común escuchar que el crédito del proveedor a una empresa pues no tiene costo. Y ahí yo querría hacer con ustedes la siguiente reflexión. Los créditos de instituciones financieras tienen un costo explícito, que es la tasa de interés. Y el crédito, por ejemplo, del proveedor no documenta una tasa de interés, no es un préstamo de tipo financiero, es un crédito abierto a una determinada fecha.
pero el costo del dinero está implícito en el precio de la factura. Y aquí querría decirles que estadísticamente en México, aproximadamente el 84%, el 84% de los negocios reciben crédito del proveedor, pero el proveedor, si recibe como pago al contado el día 1, pues hace un descuento que en México, en promedio, el plazo promedio del proveedor es de 30 días y el promedio del descuento, si pagamos el día 1, es de un 6%. ¿Qué quiere decir? Que aunque no hay una tasa explícita en el crédito, de hecho hay un costo sustancialmente más caro que implícito en el precio de la factura. Porque si se voltean a pedirle un crédito a un banco para pagarle al proveedor, un banco va a prestar, voy a decir un ejemplo, al 15%, sí, pero es 15% anual. Esto quiere decir, se divide entre 360 y se multiplica por el número de días transcurridos. El descuento que hace el proveedor es directo sobre el precio de la factura, y si el crédito es de 30 días, el 6% anualizado se convierte en 72%. Y ahí podrán ver la enorme diferencia. Y hago la mención solo para que consideren este tipo de puntos en el momento en que decidan si toman un crédito de un proveedor o de un banco. Siempre que hay que jugar un poco con las dos, pero siempre será más barato el de un banco. Seguimos entonces ahora sí adelante, por favor. Miren, yo querría decirles de manera muy generalizada cuáles son los factores que más inciden o que determinan el otorgamiento de para las instituciones bancarias, instituciones financieras en general. Una importantísima, ¿qué antigüedad tiene la empresa? Lo que les decía hace un rato, dentro de su mercado, y qué experiencia tienen los principales. Y por principales me refiero no solo los dueños, sino quienes conducen el negocio, que no necesariamente son los dueños. Este es un factor fundamental. Una empresa, mientras más establecida esté en su mercado y mayor sea la experiencia de quienes lo conducen, evidentemente ese es un punto muy relevante a favor en el otorgamiento de un crédito. Una que les recomendamos ampliamente es que tengan una trayectoria satisfactoria en su buró de crédito, tanto de la empresa como de quienes se obligan solidariamente, lo que a veces por nomenclatura se le llaman avales. Bueno, jurídicamente el aval es quien firma un pagaré, el obligado solidario es quien firma un contrato, y los créditos hoy en día se desprenden de contratos, ya sea en cuenta corriente o créditos simples. No profundizo ahorita mucho en esto. Este punto es muy importante, tener un historial muy favorable en el desempeño de los créditos que hayan tenido. Y por favorable me refiero que no esté sobreendeudado el negocio, que no estén sobreendeudados los dueños, pero que sí tengan un historial que dejen claro que las deudas que han contraído las pagan en tiempo. Y en tiempo me refiero que no tengan una morosidad incluso ni de un solo día. Aquí les quisiera comentar, los bancos reglamentariamente tenemos que constituir lo que se conoce como reservas preventivas. Esto es anticipar la posible pérdida que obtengamos en el otorgamiento de un crédito, y esto lo tenemos que cargar a nuestro estado de resultados como un gasto. Es un gasto por una pérdida esperada, aunque no necesariamente represente un desembolso de dinero. Esa reserva, esa provisión, se va haciendo mayor en la medida en que los registros en buró de crédito del acreditado y de quienes firman con él, va registrando mayores atrasos, un sobreendeudamiento, etcétera. Ese es un factor importantísimo. Cuiden mucho el desempeño en buró, no solamente de que están pagando, sino de que están pagando en tiempo. Y eso también es señal de una muy adecuada administración, porque eso va a reducir el impacto en reservas del banco
y eso va a favorecer el otorgamiento de crédito y en mejores condiciones. Otra, pues miren, el tema de las garantías, y aquí por garantías no necesariamente me refiero a una garantía real, generalmente un inmueble, y ahorita les digo por qué pedimos generalmente ese tipo de cosas. Puede ser una garantía real, puede ser la firma de quien se obliga solidariamente que esté demostrando un patrimonio económicamente solvente. Y aquí les decía yo que los bancos y las instituciones de financiamiento generalmente buscamos tener alguna forma de garantía, como les digo, con la firma de alguien. Somos acreedores. Si nosotros prestamos el dinero, necesitamos tener siempre una segunda salida, una segunda alternativa de cobro. Es decir, yo te presto esperando que te vaya bien y que me pagues con tu propio flujo de ingresos. Pero si lamentablemente algo ocurre en el camino, el banco, para hacer valer su condición de acreedor, necesita tener una segunda salida. Y nuevamente, lo hacemos así porque estamos prestando dinero que no es nuestro, y eso nos obliga a hacerlo con mucha cautela. Y desde el punto de vista de indicadores de tipo financiero, yo podría resumir en 3 grandes líneas lo que los bancos vemos. Todo negocio, como es el conocimiento de ustedes, tiene diferentes formas de medición de su desempeño, numéricamente hablando, enfocándonos a estados financieros. Un empresario lo que busca siempre es encontrar el óptimo de rentabilidad sobre su capital. Ya no se ve aquí. Sí están viendo la presentación, ¿verdad? Es que se apagó aquí la... Sí, se ve, Gerardo. Sí, gracias. La rentabilidad del capital es el objetivo fundamental de un empresario. Ganar lo más posible con el menor capital invertido posible. Y para lograrlo es importante, y les recomendamos, y nosotros nos fijamos en 3 grandes factores. Uno le llamamos eficiencia de la inversión. Esto se mide, lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, dividiendo lo que la empresa vende anualmente, su facturación anual, entre la inversión que tienen activos. Ventas entre activos, que también se conoce como rotación, y no es más que sinónimo de eficiencia. Una empresa que invierte menos y vende más es más eficiente que aquella que está en el otro caso. Invierte más y vende menos. El segundo factor, porque se van multiplicando, es qué margen de utilidad me deja cada peso de ventas. Por sí solo se explica, el porcentaje de utilidad sobre las ventas. Y un tercer factor, y este es el que nos compete más directamente y sobre el cual les quisiera comentar, es lo que se conoce como el apalancamiento. Y ahorita les digo por qué se llama así. El apalancamiento es un indicador de medición del nivel de endeudamiento que la empresa tiene con respecto a los activos que tiene que invertir. Una empresa tiene del lado izquierdo del balance su activo y del lado derecho tiene su pasivo y su capital. Entonces, el apalancamiento, llamado así, es la mezcla entre los recursos provenientes de su pasivo y los recursos provenientes de su propio capital, aportaciones y reinversión de utilidades. Entonces, generalmente, y aquí quisiera subrayarlo, se tiene la percepción de que cuando una empresa se endeuda, como tiene que pagar intereses, eso le resta a su rentabilidad. Y lo que generalmente sucede es lo contrario. Cuando una empresa pide prestado, a pesar de que tiene que pagar intereses, que evidentemente el dinero tiene un costo, tiene el enorme beneficio de que está pidiendo prestado, está haciendo un negocio con dinero que no es suyo, y eso le permite dejar libre parte del capital que no está invirtiendo porque lo pidió prestado.
no se trata de sustituir pasivo por capital, se trata de complementarlo, de tener una adecuada mezcla entre cuánto pongo yo y cuánto pido al banco. Ahorita lo vamos a seguir viendo, aquí le doy, ¿ya? Miren, numéricamente la rentabilidad del capital es igual a ventas entre activos por utilidad entre ventas por activos entre capital. Como ustedes sabrán, cuando tres cocientes, tres razones financieras se están multiplicando, las que aparecen en el numerador y se repiten en el denominador se cancelan. Por ejemplo, ventas entre activos, las ventas se cancelan con las ventas que aparecen en el denominador, dividiendo utilidad entre ventas. Los activos que aparecen en el primer indicador se cancelan con los activos que están en el medidor de apalancamiento y queda el resultado final. ¿Cuánto gané con respecto al capital que invertí? Pero es muy importante saber cuáles son los factores que inciden en ese resultado y para eso hay que tener mucha claridad en los tres anteriores. Recapitulando, si Gerardo, aquí mi tocayo, mi compañero de trabajo, tiene un negocio igual al mío y vende 10 millones de pesos y yo vendo 10 millones de pesos al año, pero él invierte 5 millones, su inversión en balance 5 millones y yo invertí 7,5, por ejemplo, él es más eficiente que yo porque logró vender lo mismo, pero requiriendo menos dinero que yo. Él invirtió menos que yo, pero logró más. Esto quiere decir el resultado es 10 entre 5, eso se llama rotación de 2-1. Quiere decir que lo que invirtió le dio vueltas al dinero 2 veces en un año. Y en la medida que ese indicador sea mayor, pues evidentemente es más eficiente. El de utilidad entre ventas, pues obviamente, mientras mayor sea el margen de ganancia con respecto a lo que se vende, pues esto es mucho mejor. El tercero, déjenme razonarlo tantito, activos entre capital. Esa es una medida me voy a quitar tantito, perdón, el cubrebocas. Este es un indicador alterno de medición de deuda. Digamos que una empresa cuando no debe nada, su activo es igual al capital y ese indicador sería 1, porque se estaría dividiendo la misma cantidad. Si ese resultado fuera 2, quiere decir que de activos hay 2 pesos y de capital hay 1, quiere decir que hay 1 peso de capital y hay otro peso de pasivo, y la suma de los dos nos dan los 2 pesos a los que yo haga. Hay una mezcla de 1 deuda y 1 capital. Si activos entre capital es igual a 3, quiere decir que tienes 1 peso de capital y tienes 2 de pasivo. La empresa se va endeudando más. Pero aquí el punto es, y lo vamos a ver enseguida, encontrar un equilibrio óptimo entre el capital y la deuda para no sobreendeudar a la empresa y encontrar su punto óptimo de rentabilidad. Vamos a ver enseguida, si me permiten, un ejercicio. Vamos a suponer que tenemos a 3 empresas. Voy a tratar de empezar a abreviar un poco el tiempo. Tenemos 3 empresas con diferentes mezclas de deuda y de capital. En el extremo izquierdo está la empresa, digamos, totalmente conservadora. No pide prestado. Tiene 400 de activo y tiene 400 de capital y 0 deuda. En el otro extremo, la empresa C es, digamos, la que tiene una estrategia muy agresiva en cuanto a endeudamiento. Tiene 400 de activo y todo lo pide prestado. Ustedes dirán, ¿y por qué no dice 0 y 400? ¿Y por qué 1 y 399? Esto es un efecto, digamos, de matemáticas muy básicas. Si yo divido 400 de activos entre 0 de capital, la división entre 0 no nos da 0. Matemáticamente nos da lo que se conoce como indeterminación. Entonces, para salir de la indeterminación, le pongo 1 al capital y 399 al pasivo. Para fines prácticos es 400 y 0. Ahora, si la utilidad de la empresa antes de pagar intereses e impuestos, lo que se conoce como la utilidad proveniente de su operación, ventas menos costos operativos, las 3 tienen la misma utilidad. Hasta ahí
la mezcla de deuda y capital no tiene nada que ver. Pensemos que la tasa de interés sea 20%, solo para fines de ejemplo. La empresa A no paga capital, no paga, perdón, intereses, la empresa B paga el 20%, perdón, la empresa B, me salté una parte muy importante, la empresa B viene a ser un escenario intermedio entre los dos extremos A y C. Nosotros recomendamos mucho a la empresa tender al equilibrio, tener una mezcla balanceada, en este caso 200 de pasivo y 200 de capital. Para ser francos, ningún banco le va a prestar a la empresa C porque para poder prestar, la empresa ya requiere haber constituido su propio capital para poderlo apalancar. De ahí la expresión de apalancamiento. Incluido un capital suficientemente sólido que lo puedas apalancar. Bueno, decía yo entonces que la empresa B paga 40 de intereses, que es el 20% de 200, y la C paga 20% de 400, paga 80 de intereses. Asumiendo que la tasa de impuestos y PTU fuera 33%, pues así quedaría la utilidad antes de impuestos de las tres, sería 100, 60 y 20. De impuestos pagarían el 33%. Y la utilidad neta resultante es 67, 40 y 13.4. Obviamente, visto como ganancia, y aquí quisiera transmitirles un mensaje particularmente importante. La ganancia de la empresa A es mayor a las otras dos. ¿Por qué? Porque se está ahorrando el pago de intereses. Y hasta ahí, pues es más rentable la empresa A porque optimiza su ganancia. Sí, pero aquí hay que ver las cosas en forma de relación entre una y otra. No son los valores absolutos de cada variable, sino qué valor tiene una con respecto a otra. Esto se llama valores relativos. La empresa A, para ganar 67, tuvo que invertir de capital 400 y su rentabilidad es del 16%. La rentabilidad de su capital es 16%. La empresa B ganó menos, ganó 40, pero solo invirtió 200 y su rentabilidad es del 20. La rentabilidad de su capital es del 20. La empresa C ganó 13.4, sí, pero no invirtió capital y su rentabilidad se dispara a la alza, ¿no? Entonces, ustedes dirán, ¿y cuál de los dos criterios es el más importante? ¿La optimización de la ganancia o la optimización de la rentabilidad del capital? Es la optimización de la rentabilidad del capital. Es decir, no importa, gané menos, pero yo dejé libre, en el caso de la empresa A y la A invirtió 400 de su propio capital, la B invirtió 200. Y ustedes dirán, como algún amigo mío me dijo hace poquito tiempo aquí, pero si yo quiero invertir los 400, si yo tengo los 400, ¿para qué pido los otros 200? Porque los 200 que dejas libres los puedes dedicar o invertir en otro negocio que te reditúe otros 40 de utilidad y entonces se va volviendo como un efecto multiplicador de la utilidad. Yo con 200 gané 40. Tengo otros 200, me gano 40 y ya sumado son 80, que es más que 67. Eso es algo que yo querría transmitirles. Y esto es bajo un escenario de, digamos, un escenario normal, porque ahora vamos a ver qué riesgos se tienen. Pedir prestado tiene un riesgo. Y ahorita vamos a ver en qué casos no conviene. Muy bien. Bueno, entonces le damos vuelta, por favor, déjenme ver. Sí, esta de aquí. Sí, correcto. Miren, vamos a suponer los mismos datos, pero resulta que la utilidad de operación que obtiene no es de 100, es de 50. Entonces, si la empresa vende menos y sus utilidades provenientes de su operación se reducen,
entonces la utilidad que tiene que servir esa deuda es más pequeña. Y ahí podrán ver, por ejemplo, la empresa A se defiende más porque como no tuvo que pagar intereses, su utilidad quedó libre, paga impuestos del 33% sobre 50 y le queda una utilidad neta de 33,5. La empresa B ya se ve muy afectada porque sigue pagando los mismos 40 de intereses, sí, pero ya nada más tiene una utilidad para servirla de 50. Sí le impacta muy negativamente y entonces tiene solamente 10 y su utilidad después de impuestos es 6.7. Y no, ni qué decir de la empresa C. Como fue muy especulativo en su estrategia de endeudamiento, se endeudó de más, paga 80 de intereses, pero solo tiene 50 para servir y tiene un resultado negativo de 30. En este caso, la empresa A, en presencia de una caída en la utilidad de la empresa, de la utilidad de operación, la empresa que esté menos endeudada ve menos impactado en su rentabilidad el resultado. Aquí la empresa A fue más rentable, pero aquí estamos hablando de que la empresa tiene un impacto negativo por una caída seguramente en sus ventas y sus utilidades se contrajeron. En un escenario normal, donde la empresa pueda cumplir con su plan de negocios, con su expectativa de ingresos y de utilidades de operación, y dentro de una economía con un comportamiento más o menos estable en sus indicadores macroeconómicos, lo predecible siempre será que una empresa endeudada de una manera prudente, de una manera equilibrada, siempre va a ser más rentable que una empresa que no se endeuda. Es muy frecuente escuchar a empresarios que dicen, mira, a mí la verdad no me gusta pedir prestado. Y eso es entendible, realmente no es muy cómodo pedir prestado, pero detrás de no pedir prestado hay un efecto implícito que significa que al no pedir prestado le está restando un uso óptimo a su capital, está usando más capital del que debe en su negocio y eso le está restando rentabilidad a su propio capital bajo el enfoque que estamos viendo aquí. No recomendamos nosotros ni el extremo conservador ni el extremo agresivo, sino posturas intermedias como las del ejemplo que les acabamos de mencionar, les hemos presentado aquí. Le vamos a dar vuelta, por favor. Hay diferentes escenarios, ya no me voy a detener en ellos, pero vamos a suponer, si en el mismo ejemplo de que la utilidad de operación se redujo de 100 a 50, la tasa de interés si hubiera bajado de 20 a 10, otra vez hubiera vuelto, sería más rentable la B que la A. Entonces son diferentes factores los que determinan el resultado final. Entonces, siempre chequen muy bien cuál es el monto de mi inversión, lo que requiero, cuánto es lo que tengo que pedir prestado, qué nivel de tasas de interés están en el mercado y cuál es mi plan de negocios en ventas y costos de operaciones que me permitan servir esa deuda para ver qué alternativa les conviene más y en dónde encuentran el óptimo de su rentabilidad del capital. Un elemento adicional que he querido mencionarles en esta diapositiva es el costo del financiamiento bancario. Y aquí los comentarios que nos ha hecho mi compañero Alberto Campa, creo que aquí me podrá reforzar en lo siguiente. Es muy común suponer que la tasa de interés es el elemento distintivo para tomar una decisión de si es mejor un crédito que otro. Y aquí querría decirles, la tasa de interés es el precio del dinero, es el precio por cada peso prestado. Es un precio, hagan de cuenta que ustedes compran, una empresa tiene un volumen de unidades X que las vende a un precio X. El precio es la tasa y el volumen de unidades viene a ser el monto del préstamo. Entonces, los determinantes no es nada más
la tasa de interés, que por supuesto es importante, sino también el monto de la deuda. Esto es, en el caso que le cito, en la analogía, el volumen de unidades que una empresa vende. Esto viene a ser el monto de la deuda. Uno importantísimo, la duración del crédito. Y esos tres factores, pues son generalmente conocidos para el común denominador de la gente. Ok, ¿cuánto tengo que pagar de tasa? ¿Cuánto requiero? ¿Y a qué plazo? El costo del financiamiento no está determinado solo por la tasa, no es el único factor de decisión. Muy importante, el monto y la duración. Les voy a poner un ejemplito muy rápido. Si una empresa pide prestado a un día, a un solo día, a una tasa del 50%, 50% anual, dice, oye, pues es una gente, y esa tasa un día no me impacta tan severamente. Estoy hablando de un caso extremo. Un crédito que podamos dar a una tasa muy baja, por ejemplo, los créditos a 20 años. Oye, la tasa es excelente, sí, pero el costo del financiamiento no lo determina nada más la tasa, lo determina el monto que pediste prestado y la duración del mismo. Sí, es una tasa muy baja, sí, pero la pagaste 20 años. Eso no quiere decir que el préstamo esté mal, lo que quiere decir es que son los factores que deben de considerar en su toma de decisiones. Y una muy importante, y la dejé al final, es cómo están distribuidos los pagos en función del tiempo. Miren, este es un concepto poco, ¿cómo les quiero decir? No es usualmente muy debatido, muy comentado este factor, pero es muy importante. Quiero decirles lo siguiente. Recomendarles que cuando ustedes estén analizando entre diferentes alternativas en el financiamiento, el financiamiento que me ofrece el banco A con el banco B, si el monto del préstamo, la garantía, el plazo y la forma de pago, todo eso es lo mismo, entonces sí estoy de acuerdo que el factor distintivo es la tasa de interés. Pero si un banco te da otras condiciones mejor, uno te pide un poco menos de garantía que otro. Vamos a suponer, uno te dice, yo te presto a una tasa del 12% anual a un plazo de 5 años y con pagos iguales de capital mensuales. Y el otro te dice, mira, yo te presto ese mismo dinero, pero te lo presto a 7 años y te doy un año de gracia. Esto es, el primer año nada más me pagas intereses y no me pagas capital. Entonces, en ese caso, no es suficiente, no es directamente comparable la tasa de la primera opción con la tasa de la segunda. Digamos que era 12% la primera y el segundo te cobra el 14%, por ejemplo. Pues me voy por el que me cobra menos. Sí, pero te dio 2 años menos y pagos de capital desde el principio. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que se tiene que hacer es ver, trazar una línea en el tiempo, el valor del dinero en el tiempo, establecer el calendario de pagos que cada una de ellas tiene, que cada uno de ellos tiene, de las dos alternativas, y poderlos valuar a una fecha común. Esto se llama traer a valor presente el flujo de pagos que tienes que realizar. Lo que quiero decir es que si, por ejemplo, ustedes incurren en un arrendamiento financiero con pagos iguales durante 5 años, pagos iguales mensuales de 60,000 pesos, las cantidades son las mismas, pero pagos iguales en fechas distintas tienen valores distintos. Entonces, cuando ustedes siempre reciban dinero o paguen dinero en fechas diferentes para hacerlas directamente comparables,
hay que traer a una fecha común cada una de ellas. Esto es, traerte al presente lo que cada una de esas cantidades vale. No es lo mismo pagar 60,000 pesos en el mes 1 que 60,000 pesos en el mes 60. ¿Por qué? Porque aquí tenemos dos formas de verlo. Los 60,000 pesos que pago hoy tienen mucho más valor que los 60,000 pesos que pago dentro de 5 años, porque dentro de 5 años el dinero va a valer menos. O dicho de otra forma, porque si tengo 60,000 pesos hoy y lo pongo a invertir a una tasa de interés compuesta en el tiempo, dentro de 5 años voy a tener más de 60,000 pesos. Es valor futuro de una cantidad o valor futuro de una cantidad presente o valor presente de una cantidad futura. Entonces, lo que yo les recomiendo, siempre haga un análisis integral, tasa, monto, duración del plazo y condiciones de pago de cada oferta. Puede resultar, como conclusión, que aquel que te ofreció una tasa de más barata, en este caso 12%, puede resultar en valor presente una tasa comparativamente más cara que aquel que te cobró 14%, porque el que te cobró 14% te dio condiciones de pago que favorecen o desahogan tu liquidez y tú pudiste darle rentabilidad a ese dinero. Esto ya son ejercicios un poquito más, no complicados, es puro sentido común, pero sí requerirían un poco más de tiempo y ojalá en una próxima ocasión pudiera ayudarles una plática a este respecto. Y bueno, ya para terminar, bueno, aquí nada más poderles hablar de las variantes rápidamente, de las variantes en los tipos de crédito. Cuando ustedes pidan o les ofrezcan un crédito para invertir en su capital de trabajo, el capital de trabajo se puede financiar de dos formas. Una es lo que se conoce mediante un crédito revolvente, una apertura de crédito en cuenta corriente, y la otra es una apertura de crédito simple. Y esto muchas veces es para que ustedes mismos, empresarios, elijan su mejor opción. En el crédito en cuenta corriente, lo que se hace es, yo te estoy financiando el dinero que requieres para invertir en un ciclo desde que compras el inventario y lo vendes y luego lo cobras. Eso se llama ciclo de efectivo o ciclo financiero y transcurre, voy a decir, 90 días. Ok, yo te financio 90 días de tus costos, de tus gastos, eso es lo que requieres. Al vencimiento, tú me pagas con tu cobranza. Obviamente, la cobranza va a ser menor, va a ser mayor el importe cobrado a lo que yo te presté, porque se está incorporando en la cobranza la utilidad que es tu negocio, ¿no? Entonces, tú me pagas con lo que cobraste y te libero la diferencia, pero la diferencia nada más es tu utilidad. Si yo no te vuelvo a dar ese dinero, lo que va a pasar es que ya te quedaste sin recursos para reiniciar un nuevo ciclo. Entonces, ahí lo que hacemos es, se hace revolvente, se redispone del dinero y te lo vuelvo a prestar. Y se va repitiendo por ciclos. Y ese crédito revolvente te lo estoy dando tantas veces lo necesites. Y es un instrumento de crédito muy flexible. En el crédito simple, te damos la opción de decir, bueno, pues en lugar de que yo te esté estableciendo una ciclicidad y me estés pagando y redisponiendo, te voy a dar el crédito con un calendario de pagos pequeño en el tiempo, digamos 3 años, me pagas con tu utilidad mensualmente una cantidad que te fue quedando más los intereses, pero el dinero de tu cobranza es disponible para volver a comprar inventarios. Entonces, en el revolvente me pagas con la cobranza, en el simple me pagas con un margen de tu utilidad. Pero las cantidades pagadas en el crédito simple ya no se redisponen. ¿Qué ventaja tiene el simple? Que el crédito viene a la baja, cada vez debes menos.
Pero ¿qué desventaja tiene comparativamente con el revolvente? Que el revolvente te permite volver a disponer cuando así lo requieras y el simple ya no te lo permite. ¿Cuál es la mejor opción? La que ustedes decidan según propiamente las características del negocio, pero nuevamente, pensando en términos de equilibrio, pensaríamos, digamos, mitad y mitad, balancear un contrato simple, un revolvente, uno viene para abajo, el otro estoy redisponiendo y usándolo cada que lo requiero. Y ahora sí, ya para terminar, ya entrando en los programas de financiamiento que tenemos desarrollados con la banca de desarrollo, en este caso con Nacional Financiera y con Banco Nacional de Comercio Exterior, hablándoles de Nacional Financiera, nosotros como Banco del Bajío tenemos 18 años de trabajar de la mano con Nacional Financiera en programas de compartimiento de riesgo conjunto, y aquí lo que quisiera destacar tanto de NAFIN como de Bancomex, como de Elfira, hablando del crédito agropecuario, pero yo me enfoco mucho en la parte de NAFIN y Bancomex, es su valiosísima participación como bancos de fomento, de impulso a la actividad económica, para que eso permita tener mayor acceso a los recursos del crédito a la gente. Y tenemos diferentes programas. Miren, tenemos en el caso de Nacional Financiera un programa para mujeres que se llama Mujeres PYME, Mujeres Empresarias, son créditos hasta 5 millones. Los plazos son 3 años máximo capital de trabajo, 5 años activos fijos. Tenemos un crédito para empresarios jóvenes hasta por 2,5 millones de pesos. También 3 años capital de trabajo, 5 años activos fijos, plazos máximos. Tenemos un programa muy interesante que se llama Moldes, Troqueles y Herramientales, que es un programa que NAFIN diseñó para diferentes industrias manufactureras con énfasis en la industria metalmecánica. Aquí llegamos hasta 30 millones. Los plazos son 3 años capital de trabajo y 7 años activos fijos. Hay 2 muy importantes que se llaman sectoriales. El programa textil y toda su cadena productiva, y el programa cuero, calzado y toda su cadena productiva. Igual que el anterior, son 30 millones el máximo, y 3 años el máximo de capital de trabajo y 7 años en activos fijos. Estos programas son programas que el gobierno, a través de sus vehículos financieros, Nacional Financiera, Bancomex en este caso, son programas que diseñan para impulsar la actividad económica en su conjunto y le van dando énfasis a aquellos sectores que se vuelven preferentes. Por ejemplo, el textil y cuero calzado son, como ustedes saben, actividades muy amenazadas desde hace muchos años por productos de importación, incluso a precios más baratos. Entonces, una forma de hacer más competitivo al empresario nacional es diciendo, facilitándole el acceso al financiamiento mediante estos esquemas de compartimiento de riesgo. Y parece que no, pero ayuda mucho porque son condiciones más accesibles, le hacemos llegar un recurso más fácilmente al empresario, mejores condiciones, y eso le ayuda a ir. Y hay un programa que se llama Impulsos Regionales, que varía de entidad federativa, estado por estado. Son programas hasta 5 millones de pesos, con créditos hasta 5 años, donde el programa es el mismo, pero es uno por cada entidad federativa. En el caso de Banco Nacional Comercio Exterior, en la parte de abajo de esta diapositiva, tenemos 2 programas estupendos, que uno es la cadena de proveedores, son proveedores, el proveedor directo, que se llama Tier 1, y los dos primeros indirectos, Tier 2 y Tier 3, que son proveedores de insumos o servicios que inciden directamente en autos, de las plantas armadoras de autos, y también el mismo programa para la industria eléctrico-electrónica. Ambas son las 2 industrias de mayor exportación en el país,
Y el problema es que la presencia del proveedor mexicano nacional en el costo de adquisición de estas grandes armadoras, de estas grandes industrias de exportación, es sumamente bajo, es del 6, del 7%. Entonces, el gobierno, en aras de impulsar que el proveedor nacional tenga mayor presencia en lo que se conoce como el grado de integración nacional de sus costos de adquisición, se vea elevado, que tengan más participación, y aquí este es un programa de un extraordinario valor en cuanto a participación de riesgo, tasas muy bajas, condiciones muy accesibles. Aquí son hasta 4 años en crédito revolvente, 20 años en crédito simple. Bueno, la verdad no damos un crédito a 20 años, pero ese es el máximo que nos dan ellos. Hay un crédito, hay un programa que le llaman emergente para reponer el trabajo del sector hotelero, que se ha visto tan seriamente afectado en presencia de esta pandemia, y de manera temporal nos ofrecen un programa en condiciones preferentes hasta por 30 millones de pesos y a plazos máximos de 5 años. Hay un programa que se llama TEMEC, que es para todos los que son importadores y exportadores directos e indirectos, hasta por 30 millones de pesos. Son 3 años el plazo máximo en capital de trabajo y 7 años en activos fijos. Aquí querría decirles, el que se llame TEMEC no está restringido a que sea el comercio exterior con Canadá y con Estados Unidos. Es comercio exterior en su conjunto. Bueno, y hay unos programas que se llaman internamente con Bancomext, Pimextur y Emprestur. Son empresas del sector turismo, me refiero hoteles, me refiero a pueblos mágicos, empresas que no son exportadoras, pero que son generadoras de divisas, y aquí con 4 años en capital y hasta 20 años en simple. Y bueno, de mi parte, yo, mi presentación, yo esperaría primeramente en alguna forma o medida el resultado de utilidad, no haberlos cansado mucho, agradecerles reiteradamente su invitación y a ustedes empresarios por la amabilidad de haber dedicado un espacio de su tiempo a esta plática. Espero que en alguna forma les sea de utilidad. Muchas, muchas gracias y muy a la orden. Muchísimas gracias, licenciado Gerardo. Bueno, nada de terminar, queríamos comentarles rapidísimo. Nosotros estamos ubicados en Avenida Ermita Iztapalapa y Rojo Gómez. Estamos aproximadamente como a 10 minutos de la asociación. Contamos con todos los productos y servicios que ustedes requieran, lo que son cuenta de cheques, terminal punto de venta, nómina electrónica, evidentemente los créditos PYME y como lo sabe el licenciado Juárez, que tiene cuenta con nosotros, les damos un servicio totalmente personalizado. Nosotros vamos a visitarlos a las empresas, vamos a conocerlos y justamente en las líneas de crédito les hacemos un traje a la medida de lo que ustedes necesiten. Nos ajustamos, si ustedes requieren comprar algún activo fijo, nos ajustamos en el tiempo, nos ajustamos en lo que son los plazos de gracia. Tenemos una infinidad de opciones para ustedes, incluso también manejamos líneas de crédito para empresas que son muy jóvenes, que tienen 1 año de creación, y también podemos apoyarlos para que comiencen con su historial de crédito con nosotros. Entonces, estamos totalmente a sus órdenes. No sé, licenciada Sánchez, si a lo mejor tuvieran algunas dudas, algo en lo que podamos ayudarles. Gracias, Dani. Pues abrir los micrófonos para quien tenga alguna duda, alguna pregunta. Estamos, pues bueno, en este espacio. ¿Alguien que tenga algún comentario? ¿Hay alguien que quiera comentarnos, preguntarnos algo acerca de la ponencia que tuvimos el día de hoy? Ok, dice, bueno, nos comenta Silvia de Petrowax. Muchas gracias por su valiosa aportación a nuestra cultura financiera empresarial. Gracias, Silvia.
No, ¿ya nadie más tiene preguntas? No, ¿verdad? Creo que no. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar... Andy, para terminar. Discúlpame, Andy, que te interrumpí. Sí, Dani. Nada más para terminar, no sé si pudiera compartirles mi correo electrónico. Sí, adelante. Si quieres Es apuntarlo... rmedrano. ¿Perdón? Sí, adelante. Gracias. Para que las empresas o quien esté interesado en alguna línea de financiamiento se pueda poner en contacto con nosotros y ya nosotros lo visitemos y veamos cuál es la mejor opción para las empresas. Sí, Dani. No sé si nos pudieran ayudar ustedes a compartir mi correo electrónico. Voy a apuntarles aquí en el chat tu correo, Dani. ¿Ya se los envió? Ya se los mandé por el chat, tu correo. Por favor, Andy. Sí, es que como que se cortó un poquito la comunicación. Algo así sucedió, pero bueno, ya tienen ahí tu correo en el chat. Y bueno, creo que por lo pronto Perfecto. Gracias. no se les olvide participar con nosotros en las siguientes sesiones que tenemos de Zoom. Todas las semanas tenemos temas que compartir con ustedes en diferentes sentidos. Mañana tenemos una plática de ventas. Ojalá puedan acompañarnos, va a estar muy interesante. Y bueno, le dejo la palabra nuevamente a la licenciada Rubí Sánchez para que nos despida de esta capacitación de hoy. Gracias, Andrea. Pues gracias a Bajío que estuvieron con nosotros. Ya tenemos opciones de crédito y lo más importante es que, bueno, si ustedes ya tienen algún número de registro, que era algo que les comentaba desde un inicio, ya tienen algún registro con AFIN, que realmente se puedan acercar a los bancos. Ellos tienen un excelente servicio, se han acercado con nosotros y de verdad los que ya tengan algún número, con toda la confianza para el seguimiento. Por ahí en esa sesión tuvimos cerca de 3 personas, si no me recuerdo, Andrea, que ya tenían un proceso y que finalmente se detuvieron y que no pudieron continuar. Entonces, acérquense con Dani, con su equipo, con Alberto. Muchas gracias, Gerardo, por tu excelente presentación. Ya tenemos opciones para la parte de mujeres, jóvenes, automotriz, eléctrico. En fin, es muy amplia la gama de servicios que ellos tienen y el alcance que pueden tener. De manera personal, si cada uno ya desea acercarse para de acuerdo al giro que cada uno en el que está, pues adelante. Muchísimas gracias nuevamente. Ya tenemos los datos también de la sucursal. En el chat se puso. Independientemente de eso, en la asociación también se tienen y se pueden compartir para que puedan tener una reunión y, pues bueno, tener opciones como todos los empresarios. Pues muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Alberto, igual por tu introducción, que fue excelente y era un tema, pues bueno, es un tema sumamente importante. Con mucho gusto a la orden. Muchas gracias. Síganos en nuestras redes sociales, como dice Andrea, en nuestros eventos y pues seguimos en contacto. Que tengan excelente día. Muchas gracias a todos y al staff también de la asociación.